Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches, psicólogo Antonio. Buenas noches, padre. Buenas noches, todo el equipo que nos ayuda en esta transmisión. Nos da mucho gusto volvernos a encontrar en nuestro programa titulado Diálogos de Psicología y Fe. Y pues estaba dialogando con el psicólogo Antonio y me decía que estamos en el episodio 28. Episodio 28. La semana pasada, con el padre Patricio, dijimos que era el 28, pero nos confundimos, el 28 es ahora. Pues sí. Qué rápido se ha ido el tiempo, ¿verdad, sí, Antonio? Rapidísimo. Claro. Bien, pues todos bienvenidos sean a este programa más, una edición más de nuestro programa Diálogos de Psicología y Fe. Nos da mucho gusto el que podamos encontrarnos, ¿verdad? Conforme hemos estado, pues, sobre todo el psicólogo Antonio, pues, dando su valiosísima aportación para este programa. Y encontrarnos también por este medio, ¿verdad? Encontrarnos también con ustedes, sabiendo que junto con los otros programas que se hacen aquí en nuestra parroquia, el programa del martes, Escuela de la Fe, hoy Diálogos de Psicología y Fe, y también el programa del viernes, son momentos en los cuales pues tenemos ese encuentro, esa cercanía con ustedes para reflexionar, para estar pues caminando, acompañándonos, aprendiendo cada día más. Y pues, psicólogo Antonio, si te parece, antes de iniciar nuestro programa, vamos a hacer una sencilla oración. Claro que sí, padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos al Padre Celestial con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues antes de iniciar el diálogo de esta edición, solamente quisiera yo comentar, hace algunos días, Antonio, unos amigos me decían que han visto este programa, y inclusive uno de mis amigas es psicóloga, y me decía, qué buen programa el que están ustedes. Qué bueno. Me alegra mucho oír eso. Sí, entonces, pues qué bueno que también le sirve para nuestra comunidad y para toda la gente que se da esa oportunidad de formarse y de aprovechar este tipo de programas. Pues bien, te cedemos el micrófono, ahora estaremos dialogando, ¿verdad? Bueno, claro que sí, padre. Pues sí, mira, ya estamos, como dices, en la edición 28, que se dice rápido, pero verdaderamente ha sido un tiempo, me parece muy provechoso, además que la verdad muy agradable, al menos para nosotros. Esperamos que ahí en casa también hayan disfrutado, ¿no? Y estén disfrutando estas sesiones que tenemos cada miércoles. Y la semana pasada, padre, vimos el quinto pensamiento irracional, que se podría resumir de alguna manera que todas las cosas malas, mis malestares, mis sufrimientos vienen del exterior, ¿no? Y, dice el pensamiento, poco o nada puedo hacer yo para remediarlos, ¿no? Que definitivamente, como los 11 pensamientos y los 5 que hemos visto la semana pasada y el que vamos a ver hoy, los pensamientos irracionales, padre, son engañosos, son mentirosos, ¿no? Y sin duda lo que pretenden es engañarnos, lo que pretenden es confundirnos. Es una cosa extraña realmente, es algo, si uno se pone a analizar por qué existen estos tipos de pensamiento, de dónde
el ser humano, la naturaleza humana, tendemos a este tipo de pensamientos de en un momento dado pensar, como decíamos la semana pasada, no, todo lo que me pasa, malestares, sufrimientos, problemas, conflictos, no vienen de mí, vienen de fuera, ¿no? Y eso significaba, de alguna manera, o significa de alguna manera, que pues tendemos a responsabilizar a otros de nuestros errores, tendemos a responsabilizar a otros de los conflictos que nosotros mismos en un momento dado podemos generar, responsabilizamos a otros, en pocas palabras, de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, de nuestra maduración, ¿no? De nuestro proceso de madurez humana. Y que definitivamente, no creo que, bueno, no habría mucho que analizar para darnos cuenta que esto es totalmente engañoso, ¿no? El único responsable de las cosas que me puedan pasar, estamos hablando de conflictos, estamos hablando de malestares, incluso de sufrimientos, el único responsable soy yo, ¿no? Antonio, no soy nadie más. Y tendemos a responsabilizar a otros. El único responsable de que yo madure o no madure soy yo mismo, ¿no? En la mañana estaba yo hablando con una de mis pacientes. Estábamos viendo precisamente uno de los puntos que es la responsabilidad, ¿no? Uno de los puntos que son fundamentales en el crecimiento y en la madurez humana. Y veíamos cómo realmente tendemos nosotros, naturalmente, podríamos decir, a responsabilizar a otras personas, ¿no? A responsabilizar a otros de todas las cosas que ocurren. ¿Y qué es, a fin de cuentas, lo que pasa? Es que estamos centrando nuestra propia persona, es decir, nuestra propia responsabilidad, por ejemplo, la estamos centrando en otras personas, o sea, fuera de nosotros. En psicología hay un término que se llama locus de control, ¿no? Y el locus de control puede ser externo, que es en este caso, como veíamos en este quinto pensamiento que vimos la semana pasada, que es que yo pongo el control de las cosas fuera de mí. O el locus de control interno, que es cuando yo me responsabilizo de todo cuanto ocurra en mi vida, ¿no? Entonces, sin duda, el locus de control debe ser interno. De otra forma, difícilmente vamos a poder avanzar. Y prácticamente en el desempeño cotidiano, cuando mi locus de control está fuera, o sea, cuando mi locus de control es externo, difícilmente, Padre, me voy a poder sentir bien un día completo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque siempre va a pasar algo que otra persona haga, diga o deje de decir o deje de hacer, que yo voy a decir, es que tú me enojas, es que tú me haces enojar, tú me haces infeliz, ¿no? Y vamos pensando un montón de cosas. Si mi esposo, si mi esposa, si mi hijo, si mi hija, si mi hermano, si mi hermana, si mi amigo, si mi amiga, si mi jefe, mis compañeros de trabajo fueran mejores, yo estaría feliz. Pero es un engaño completo. Es un engaño completo porque yo estoy colocando mi sentido de bienestar en otras personas. Entonces, mientras yo siga empeñado en hacer eso, pues voy a estar pasándolas verdaderamente, como se dice, las de Caín, ¿no? Y lo voy a pasar mal, ¿no? Porque la gente no está literalmente preocupada por hacer feliz a Antonio, ¿no? La gente está viviendo, la gente está haciendo, la gente está diciendo, la gente está provocando una serie de situaciones comunes en sus desempeños cotidianos, pero su meta, su objetivo no es hacer feliz a Antonio, ¿no? Es hacer felices ellos o lograr sus cosas y lo que fuera, ¿no? Entonces es muy importante poner el locus de control internamente. Eso es lo que a fin de cuentas vimos la semana pasada. Y esta semana vamos a ver el sexto pensamiento irracional. El prolegómeno que siempre hacemos, o la introducción, o la antífona, como debemos decir, es muy importante porque los pensamientos irracionales, Padre, son los causantes de todos nuestros malestares, ¿no? Y en realidad podríamos decir, salvo las excepciones que marca la ley, como dice el dicho,
todos los conflictos, todos los problemas, todos los malos entendidos, todas las situaciones que se dan en nuestro interior, todas esas mismas situaciones que se dan o que se pueden dar y de hecho se dan fuera de nosotros, con la pareja, con los hijos, con los hermanos, en el trabajo, en cualquier lugar donde estemos y nos desempeñemos a diario, todas esas cosas que consideramos malestares, conflictos o incluso sufrimientos, todo, sin excepción, esos, o más bien con la excepción que puedo marcar, ¿no? Pero todas esas cosas están provocadas, Padre, por un pensamiento o varios pensamientos irracionales. Eso significa que si nosotros aprendemos a ubicar esos pensamientos, si aprendemos a modificar esos pensamientos y aprendemos a ir haciendo y creando nuestras propias propuestas racionales de esos, a partir de conocer y ubicar los pensamientos irracionales y transformarlos, por decirlo de alguna manera, sin duda que nuestro desempeño cotidiano va a ser de mucha más calidad, nuestra calidad de vida va a ser mucho mejor. O en una palabra, nuestro sentido de bienestar va a ser mucho más estable, mucho más fuerte, cuando nosotros nos dejamos llevar por propuestas, por pensamientos, por creencias racionales. Eso es verdaderamente importante. Bien, y el sexto pensamiento irracional, Padre, lo podríamos redactar de la siguiente manera. Le pido ahí a las personas que oyen, a Cintia, que nos ayude ahí a redactar. El pensamiento lo podemos redactar de esta forma: si algo malo ocurre, ocurrirá una y otra vez. Si algo malo ocurre, ocurrirá una y otra vez. Es decir, sigue repitiendo constantemente. Si algo malo me pasó hoy, yo voy a estar, según este pensamiento racional, voy a tener que estar muy pendiente, voy a tener que estar muy atemorizado incluso, porque esto va a ocurrir una y otra vez, ¿sí? Y esto es un pensamiento que es bastante común, ¿no? Ya nos decía Elis que estos 11 pensamientos, entre uno de ellos es los pensamientos que él encontró de manera más común en la gran mayoría de las personas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en algún momento, Padre, empezando con tu servidor y empezando contigo y toda la gente que nos ve, en algún momento de nuestra vida, este pensamiento se ha aparecido en nuestro diálogo interno, ¿no? Si algo malo me ocurre o algo malo ocurre, esto se repetirá una y otra vez. Esto es algo que sin duda pues causa y tiene consecuencias realmente muy fuertes, muy funestas en la persona, ¿no? En las personas, que en un momento dado no solamente aparezca este pensamiento, sino cuando de manera especial nos dejamos llevar por este pensamiento, ¿no? Que no sé qué opines tu Padre acerca de pues sí, creo que a todos nos ha pasado, como dices tú, en algún momento, o nos podrá volver a pasar, ¿verdad? Pensar que algo malo que nos ocurra, pues puede volver a ocurrir una y otra vez. Y creo yo que cuando tenemos ese pensamiento irracional, pues lleva a un conflicto interno, lleva a una situación muy lamentable que pues no nos deja desempeñarnos como personas, y eso lleva a que no solo nos afectemos a nosotros mismos, sino a veces el entorno, inclusive a las personas concretas, ¿verdad? Cuando dejamos que ese tipo de pensamientos irracionales lleguen a nosotros. Pensamos que si ya pasó una vez, es que va a volver a ocurrir. Y fíjate, Antonio, que cuando he tenido la oportunidad de dialogar por razón de la dirección espiritual o la simple cercanía con las personas, muchas veces se encuentra uno con esos casos. Es correcto, de que piensan que ya les pasó algún error, alguna situación, algo malo que les ha ocurrido, y piensan que podrá volver otra vez
ocurrir, ¿no? Y eso yo he percibido en las personas que eso los lleva a cierta frustración, a situaciones que yo digo hasta como que las personas no son felices también, no son plenas. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Una de las emociones, y lo vamos a ver, repito, que provoca este pensamiento racional es un grande temor, es un sentido de inseguridad, un sentido de temor, es algo que estamos, como te decía hace un momentito, cuando nos pasa algo, entonces, y nos dejamos llevar por este pensamiento, estamos constantemente pendientes, porque sabemos, como puede decirse, que el mal está al acecho, ¿no? Y que de alguna manera podríamos decir que el mal está al acecho, pues es posible, ¿no? E incluso es prudente estar pendientes, ¿no? de que si nosotros cometemos un error y algo malo nos ocurre, pues nosotros corregir. Ya veíamos en los programas anteriores el esquema que se nos presenta para poder nosotros manejar nuestros errores, nuestras equivocaciones, que son realmente naturales completamente, ¿no? El pensar que soy perfecto, el pensar que todo mi desempeño va a tener un nivel de perfección así increíble y que no va a haber ningún error en todo lo que yo piense, diga, haga, etcétera, pues es inhumano, es totalmente inhumano. ¿Por qué? Porque humano es errar, ¿no? Errar es humano. Eso es parte de nuestra propia naturaleza. Entonces hay una manera, que vimos en un programa anterior, en 2 programas anteriores, de qué hacer al respecto, qué hacer cuando nos equivocamos. Entonces, pero este pensamiento nos está diciendo de alguna manera, reafirmando, y aquí nos damos cuenta cómo cada pensamiento irracional va reafirmando los otros, ¿no? O sea, va alimentando y retroalimentando otros pensamientos irracionales. ¿Qué es lo que una cosa que nos alimenta y retroalimenta este pensamiento de que si algo malo me ocurrió hoy, o una equivocación, o hice un error hoy, se me va a ir ocurriendo constantemente? Un pensamiento que está precisamente alimentando, retroalimentando, es el pensamiento irracional que nos propone que equivocarse es terrible, ¿no? O sea, no podemos equivocarnos. Eso es un pensamiento completo y absolutamente irracional. Entonces, pero lo alimenta y lo retroalimenta este pensamiento de decir algo malo me ocurrió hoy, ocurrirá una y otra vez ininterrumpidamente, ¿no? Eso es algo completamente irracional, y retroalimenta otros pensamientos irracionales. Entonces se convierte, como bien dices, Padre, en que la persona está totalmente, completamente y frecuentemente, digamos, con una ansiedad y una angustia verdaderamente elevada, ¿no? Y con la persona, cuando estamos ansiosos, estamos angustiados, ya que es un nivel mucho más alto de ansiedad, difícilmente pueda haber un asomo de sentimiento de bienestar, ¿no? Más bien es un sentimiento de malestar, ¿no? Un sentimiento que nos sentimos mal, nos sentimos infelices, por decirlo de otra forma. Entonces, sin duda, este pensamiento, como todos los demás, alimentan y retroalimentan otros pensamientos irracionales. Yo invitaría pues a la gente que está en casa a que nos vayan viendo o diciendo, por ejemplo, concretamente, el ejercicio sería como analizar un poquito algunas cosas malas que te hayan pasado, ¿sí? Algunas cosas malas, y no se trata de echarle sal a nadie, ¿no? Pero pues a todos nos pasan cosas malas, ¿no? Sí, sí. Y literalmente, Padre, tú lo sabes bien también, todos los días nos pasan cosas que hubiéramos querido que no nos ocurrieran, ¿no? Cosas inesperadas, situaciones no deseadas, no planeadas, evidentemente, que nos ocurren, ¿no? Qué tan frecuente y qué tan intenso es eso, pues es otro elemento que habría que trabajar, pero yo les invitaría ahí en casa que hagas un análisis de elegir, por ejemplo, ¿sí? Ahí está, también sería el ejercicio, que tú puedas elegir algo malo que te haya pasado, ¿sí? Y una vez que eliges ese
suceso, ese evento que tú sin duda calificas como malo y bien calificado está seguramente, que tú puedas ver si eso se ha repetido otras veces, ¿no? Si realmente se ha repetido, algo que realmente consideres como un evento malo, un evento funesto, algo malo, literalmente es la palabra creo que más común que utilizamos cuando me pasa algo malo. Elige un evento que te haya ocurrido, algo que tú consideres como malo y que tú puedas, ¿sí?, ir analizando qué tanto se ha repetido ese evento malo en tu vida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto, de alguna manera, es lo que nos dice el pensamiento racional. Si algo malo me ocurre, irá ocurriendo una y otra vez, ¿sí? Es exactamente lo que dice el pensamiento racional. Entonces, el ejercicio al que yo te invito a hacer es, primero, que analices y recuerdes, hagas un ejercicio de recuerdo y de memoria, y recuperes algún evento funesto, algún evento que tú hayas calificado como verdaderamente malo, ¿no? Y que evidentemente no quisieras que te vuelva a ocurrir. Y que puedas continuar tu ejercicio de memoria, viendo que tantas veces realmente se ha repetido eso. Ese sería un primer punto, y que ya después, si tienes la confianza de poder compartirlo, compártelo para que aquí nuestras chicas puedan hacer y pasarnos esas cosas, un evento que tú consideres verdaderamente malo y qué tanto se ha repetido en tu vida. Es un ejercicio muy, muy interesante, ¿sí? Y ya veremos después algunas cosas de provecho que podemos sacar al respecto. Creo que como tú decías, ¿verdad? Creo que como tú decías, en la experiencia posiblemente de todos eso nos ha ocurrido algo malo, ¿verdad? Sí. Pero ya en la experiencia personal, pues cada quien puede recordar si realmente se ha repetido aquel suceso malo, ¿verdad? Es cierto. Sí, es cierto. Sí, es correcto. E insisto, es exactamente lo que nos dice el pensamiento racional, ¿no? El pensamiento racional, algo malo me ocurre ahorita, se va a estar ocurriendo una y otra vez, ¿no?, ininterrumpidamente. Vamos a hacer esta primera parte del ejercicio. Recupera algún evento que tú consideres como malo y recuerda y analiza qué tanto se ha repetido en tu vida. Esa es la primera parte, y ya después haríamos algunos otros pasos del mismo ejercicio. Bien, mientras tanto, pues vamos a nosotros aquí seguir platicando, Padre. Sí. Y hay un pensamiento, un dicho, pues, que es muy común, ¿sí?, que de hecho se le atribuye, algunos dicen que fue otro, pero se le atribuye a Nicolás Maquiavelo, ¿sí?, que es creo que era embajador, creo que era un político, etcétera, de manera especial político, filósofo también, Sí. pero de manera especial político. De hecho, la obra más conocida, pues, de Maquiavelo, que es El Príncipe, los conocen bien la obra, de manera especial abogados, políticos, servidores públicos, etcétera, que se han interesado por conocer la obra de Maquiavelo. Dicen que es la forma en que El Príncipe es la forma en que Maquiavelo sugiere que un gobernante se debe comportar, ¿no? Interesante. Bien, entonces hay una frase muy conocida de Maquiavelo que a lo mejor algunos ya la ubicaron, que se relaciona con esto de que si algo malo ocurre, ocurrirá constantemente. Y Maquiavelo tiene una frase que dice: piensa mal y acertarás, ¿no? Esa es una frase que tiene Maquiavelo. O sea, es una frase que ha despertado mucha polémica a lo largo de toda la historia, ¿no? Maquiavelo creo que fue del siglo XVI más o menos, ya tiene sus añicos que ha pasado, pero en todo ese tiempo esa frase ha generado mucha polémica, ¿no? Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, unos dicen que es muy cierta, otros dicen que no, unos dicen que es peligrosa, otros dicen que es totalmente inocua, en fin, una serie de situaciones.
Pero a mí en lo particular, y esto es una opinión muy particular y subjetiva de mi parte, a mí me parece que no es cierto. Piensa mal y acertarás, me parece que no es cierto, ¿sí? Que nos puede llevar a ser cuidadosos, sin duda, que nos puede llevar y motivar a estar pendientes y a medir cada paso que vamos a dar, sobre todo cuando estamos decidiendo y haciendo cosas importantes, no solamente para nosotros, sino para un buen número de personas, ser cuidadosos, ser prudentes. Mientras todo eso sea lo que provoque la frase, a mí me parece que es bueno en ese sentido, ¿no? Pero la frase en sí misma, ¿no? su estructura y su contenido, más que la estructura, su contenido, a mí me parece que no es verdadero. A mí no me parece que pensar mal te va a llevar a acertar. No me parece, a mí en particular. Yo en lo particular pienso que cuando pienso mal, tengo una alta probabilidad de equivocar mi sentir y mi actuar, o sea, mis emociones, mis sentimientos y mi conducta, mi comportamiento. Cuando pienso mal, tengo una alta probabilidad de poder equivocar mis emociones y mis comportamientos o mis conductas. Eso es lo que yo pienso. Y lo pienso no nada más hacia a priori, sino lo he visto empezando con tu servidor y visto en mucha gente a lo largo de los años que he trabajado con la mente y la conducta humana. Me parece que pensar mal tiene más riesgos que beneficios. A mí en lo particular eso me parece. Y es precisamente lo que este pensamiento nos invita. El pensamiento irracional nos provoca, ¿no? nos incita, nos motiva, como queramos llamarle, a pensar mal, ¿no? Ya el hecho mismo, como está redactado el pensamiento, si ocurre algo malo, ocurrirá una y otra vez ininterrumpidamente, eso ya es pensar mal, ¿no? Eso ya es pensar mal y eso es estar pensando de manera negativa, de manera desadaptativa, de cualquier manera que nosotros queramos pensar, pero a mí en lo particular me parece que no nos va a llevar a algo positivo, como decimos en psicología, a algo adaptativo, algo que te va a adaptar, ¿no? A la realidad que estás viviendo, que a fin de cuentas eso es lo que llamamos algo bueno o algo positivo, ¿no? Cuando un pensamiento bueno, un pensamiento positivo, es aquel pensamiento, Padre, que me adapta a la realidad que estoy viviendo en realidad, ¿no? O sea, a lo que estoy viviendo, lo que fuera, ¿no? Cualquier cosa que quieras que estoy haciendo, por ejemplo, cuando estoy trabajando y estoy escribiendo algo, y tengo que escribir y terminar algo ahora, ¿no? Un pensamiento bueno, positivo, es el que me adapta a la realidad, que me va a ayudar a estar tranquilo, que me va a ayudar a escribir, que me va a ayudar a terminar esto que estoy haciendo. Y esto que estoy poniendo en un ejemplo, que es escribir, lo puedes aplicar en cualquier cosa que estés haciendo, en tu oficio cotidiano, en tu trabajo cotidiano, en tus relaciones, por ejemplo. Eso es muy válido. Un pensamiento bueno y positivo en las relaciones humanas es aquel que me adapta para relacionarme bien con las personas, ¿no? Es el que me ayuda a relacionarme bien. Un pensamiento desadaptativo o negativo, como le llamamos nosotros, malo, es aquel que en lugar de acercarme a la persona me aleja, que en lugar de ayudarme a poder entablar una relación buena, una buena relación con la persona, provoca conflicto, ¿no? Entonces, lo desadaptativo es algo que también le llamamos negativo. ¿Y por qué explico y comento esto? Porque precisamente el hecho de pensar, si ocurre algo malo hoy, o me ocurre algo malo, me va a ocurrir una y otra vez ininterrumpidamente, es totalmente desadaptativo, ¿sí? ¿Qué es lo que me provoca ese pensamiento? Miedo. ¿Qué es lo que me provoca? Confusión, ¿sí? Sentimientos de impotencia. Porque ¿qué voy a hacer yo? O sea, si esto es cierto, ¿qué vamos a hacer, Padre? O sea, si algo que ocurre ahorita va a ir repitiendo una y otra vez ininterrumpidamente, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué podemos hacer ante una situación de este tamaño? Nada, simplemente esperar
y que ocurra de nuevo, ¿no? Entonces, es algo verdaderamente desadaptativo, o sea, nos desadapta a la realidad que nosotros tengamos que enfrentar. Bien, entonces, hay emociones y hay conductas que provoca este pensamiento. Antes que entremos a eso, no sé si hay algún comentario del público. Pues mira, aquí ya nos han escrito dos personas. Mari Carmen Sabido Basteri nos comparte sobre un evento malo, algo que le ha ocurrido. Dice, un choque en la carretera escénica y gracias a Dios no se ha repetido. Bueno, eso es precisamente algo que algo fuerte que ha vivido, ¿verdad? Alguien más por ahí, Maritza Dele, nos ha puesto buenas noches, bendiciones a todos. Padre Cristian, psicólogo Antonio, lo felicito por todos los temas que ha dado. Es una felicitación. Muchas gracias, Maritza, muchas gracias. Alguien por aquí ha dicho, si me ocurre una y otra vez es porque yo lo permito, porque no le pongo alto. Es la opinión de una persona que no pudo un nombre. Sí, es interesante, fíjate, por ejemplo, lo de Mari Carmen, que dice que un evento malo que ella considera como tal, que fue un accidente muy grave, ¿no? Y que, como solemos decir los creyentes, gracias a Dios no ha vuelto a ocurrir. Eso de alguna manera nos dice que este pensamiento no es tan cierto, o sea, no es universal, no puede aplicarse a todas las cosas, ¿no? Porque si fuera un pensamiento estandarizado, como podríamos llamarle, o universal, pues pasaría, ¿no? O sea, tuvo un accidente y al día siguiente otro, y al día que viene otro, y al día siguiente, en fin, una serie de situaciones, ¿no? Provoca este tipo de cosas. Por ejemplo, hablando de accidentes o eventos malos, como estamos diciendo, ¿qué es lo que ocurre cuando llega por ejemplo, vamos a suponer, viene un 19 de octubre, ¿no? Pasó algo terrible en mi vida, en mi casa, en mi familia, y estamos entonces, cuando nos dejamos llevar por esto, que pensamos que es lo que ocurre una vez, se va a repetir ininterrumpidamente, que llegamos a creer es que los días 19 hay que tener cuidado, o sea, aún inconscientemente decir hay que tener cuidado porque es día 19. Y mucho más, si pasó el año, el 19 de octubre de 2021, estoy esperándolo con un gran temor, ¿no? Porque puede ser que ocurra de nuevo otra vez, o lo mismo, o algo malo, ¿no? Entonces, esto es lo que lleva el pensamiento irracional, ¿no? Es decir, si ocurre algo mal ahorita, me va a ocurrir constantemente. Y nos lleva a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, hablando de accidentes, hay gente, que todos conocemos de alguna manera, personas que tuvieron un accidente y no volvieron a manejar toda su vida. Sí, es cierto. ¿No? Toda su vida no volvieron a manejar. Con todos los problemas y conflictos y situaciones y complicaciones que tiene hoy, no manejar. Y ya no es un gusto nada más, ¿no? Sino es una verdadera necesidad de manejar. Entonces, pero hay gente que tuvo un accidente y no volvió a subirse a un vehículo, ya no solamente manejando, sino que ni siquiera se volvió a subir a un vehículo. Es una cosa, esa es la fuerza del pensamiento irracional, ¿no? Y esto que lo estamos viendo a partir de accidentes, por ejemplo, pasa en todo tipo de eventos funestos o eventos malos que nos puedan pasar. Nos puede pasar la muerte, por ejemplo, de un ser querido, ¿no? Pensamos, ya murió y puede ser, y uno dice, ¿quién sigue? ¿No? ¿A quién le tocará después? ¿No? Y vaya, entendemos, ¿no? Todos entendemos perfectamente bien que lo único que tenemos seguro en esta vida es el día que vamos a morir, ¿no? No sabemos cuándo, gracias a Dios, pero el hecho de pasó un accidente, murió la persona, y estamos esperando qué otra cosa va a pasar. Y junto con esto desata una gran cantidad de pensamientos irracionales, como por ejemplo los sentimientos o los complejos de culpa, ¿no? Nos culpamos de las cosas que están pasando. Entonces, todo eso es una serie de situaciones que un pensamiento irracional alimenta y retroalimenta a otros 10 diferentes, ¿no? Pero que todos son total y completamente desadaptativos, es decir, no nos sirven para adaptarnos a la realidad, al contrario, nos sirven para sufrir, nos sirven para estar en conflicto, nos sirven para tener miedo. Entonces, esto es algo interesante, ¿no? O sea,
cuando ocurre algo, ciertamente hay que ser cuidadosos, ¿no? En el caso de un accidente, por ejemplo, ¿cuál sería la propuesta racional? Bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Aunque yo no haya sido el responsable, pero voy a despertar con más cuidado, voy a manejar con más cuidado, voy a despertar más mis instintos, mis cosas, mis reflejos, etcétera, ser más cuidadoso. O sea, eso es algo racional completamente, va a ser cuidadoso, o más cuidadoso, para que no vuelva a ocurrir. Pero de allá a no volver a subir un vehículo o no volver a hacer algo porque ya me salió mal, alguna vez tuve algún problema o un evento negativo o malo, pues hay mucha diferencia y mucha distancia. Y la diferencia es simplemente de lo racional a lo irracional. Lo racional, la actitud racional es, me pasó algo malo, bueno, voy a analizar qué fue lo que pasó, qué tuve que yo ver directamente con este evento para poder corregir si hubo en algún momento dado un error mío, ¿no? O sea, qué cosa poder hacer, la diferencia de lo racional a lo irracional. No sé si hay alguna cosa más, padre. Sí, mira, nos han escrito más personas. María González nos ha puesto muy bonitos temas, gracias. Gracias. Verónica Reyes Méndez nos dice, hace 2 años tuve un accidente en carretera, el carro fue pérdida total, yo 8 días internada, pero ese día ocurrieron 2 avisos antes de salir a carretera, un carro se cerró y más adelante un carro chocó. Fíjate. Sí. Muchas gracias por Verónica compartir Reyes, sí. Verónica Reyes nos dice, yo espero que no ocurra nuevamente, pero sí me genera miedo. Es correcto, es correcto. Los miedos que mencionas, los ¿verdad? miedos, así es lo peor que nos puede pasar, nos bloquea. Es correcto. ¿Sí? Sí. Ahorita, por ejemplo, cuando tú eliges un evento funesto, malo, evidentemente no quieres que vuelva a ocurrir, lo primero que dijimos es ver qué tanto se ha repetido, ¿no? Creo que, gracias a Dios, ¿no? La mayoría de la gente que está compartiendo, pues no se repite, gracias a Dios. De hecho, es una manera del comportamiento natural de la vida cotidiana, ¿sí? No es accidentada constantemente, ¿no? O sea, hay accidentes, sí los hay, ¿no? Hay situaciones muy graves, por supuesto que las hay, pero el comportamiento natural, ¿no? del día a día no es tan accidentado, es decir, que hay que estar y que hay y todos los días hay accidentes, hay mucha gente, ¿no? Pero no le ocurre a la misma persona. Cuando le ocurre a la misma persona, pues hay que ver también, sin culpar a nadie, simplemente la persona tiene que analizar realmente qué es lo que está pasando, por qué, ¿no? Está pasando tantas cosas. Algunas veces decimos, no, es que estoy en una mala racha, ¿no? Y me está pasando, ¿no? Entonces, esto es un de analizar, pero la diferencia, insisto, de una actitud irracional, es decir, ya no quiero nada y simplemente estoy sentado esperando que vuelva a ocurrir algo malo, a la actitud racional, que es analizar qué puedo yo hacer para tener precaución, cuidado, para que esto no vuelva a pasar o no vuelva a ocurrir, ¿no? Que es algo verdaderamente diferente, ¿no? Y sí, ciertamente son los pensamientos positivos que nos ayudan para que sea lo contrario al evento que nos ha ocurrido, ¿no? Si ha tenido la experiencia pues mala o real de un accidente, pues yo pienso, como tú lo acabas de decir, los pensamientos positivos o racionales, es decir, bueno, me sucedió una vez, pero voy a tener prudencia en el siguiente momento, voy a manejar con precaución y pensar que no me va a ocurrir, ¿verdad? Es correcto. Los pensamientos positivos. Que es precisamente el provecho que le podemos sacar, ¿no? Cuando nosotros hemos pasado por un evento, un accidente verdaderamente grave, el provecho que podemos sacar es precisamente el que estás diciendo, para saber que yo puedo aprender de eso, ¿no? Puedo aprender, es el primer elemento, aprendo y me doy cuenta qué es lo que yo puedo hacer para evitar, ¿no? Que pueda ocurrir de nuevo. Otro provecho muy, muy real en ese tipo de situaciones difíciles nos fortalece, ¿no? Nos volvemos más fuertes. Ya, por decirlo así, ya no nos asusta cualquier viento, ¿no? Ya no nos asusta cualquier situación que ocurra. Nos volvemos más fuertes, eso es algo muy importante, ¿no? Nos volvemos más fuertes, eso es otro provecho que tú puedes sacar de situaciones que
sin duda fueron difíciles, fueron terribles, incluso en algún caso trágicas, ¿no? Posiblemente en algunos casos. De eso podemos sacar provecho, aunque parezca lo contrario, ¿no? Podemos aprender a ser más prudentes, podemos aprender a ser más cuidadosos, podemos aprender a tener más presente las diferentes situaciones, etc. Y por otra parte, podemos ser más fuertes, nos puede fortalecer. Es otra cosa interesante de las cosas que tú puedas ir cuando vayas analizando. Las personas que compartieron algo, muchas gracias. Y no importa si no compartiste, pero tú analiza eso, analiza las cosas que te han ocurrido, ¿no? Elige alguna cosa y date cuenta. Primer punto fue lo que dijimos al principio. Si te das cuenta, este pensamiento racional no es tan cierto como presume, ¿no? O sea, algo malo que ocurre no tiene por qué estarse repitiendo ininterrumpidamente. Aunque lo pensamos en ocasiones, pero la realidad no es así, ¿no? No es así. Es un primer punto que dijimos hace un momento. Y los aprendizajes es una situación importante, y el sacar la fortaleza y la experiencia, ¿no? de lo que nosotros podemos aprender de ese tipo de situaciones. Muy bien. Y para terminar, yo diría dos cosas. Es emociones que provoca este tipo de pensamiento. Hay emociones muy específicas, muy propias, que se derivan de este pensamiento irracional, ¿sí? Y una de esas emociones ya salió exactamente ahorita porque es real y responde pues a la realidad, es la desconfianza. Cuando nosotros asumimos como cierto este pensamiento racional de que algo malo que me ocurre va a ir ocurriendo una y otra vez ininterrumpidamente, cuando asumo este pensamiento se va generando en mi mente y en mi estado interno una grande desconfianza. Desconfiamos de todo y desconfiamos de todos, ¿no? Todos ya en algún momento dado se vuelven sujetos de mi desconfianza. Todo lo que pasa a mi alrededor se vuelve sujeto también de desconfianza. Empieza a genera pues un estado de ánimo, ¿no? De desconfianza. Y podríamos decir que son cuando se da que soy desconfiado, ¿no? Cuando generalmente, si yo soy una persona desconfiada, generalmente de alguna manera este pensamiento está corriendo en mi diálogo interno y en mi diálogo externo y público también, posiblemente. Entonces, cuando nos dejamos llevar por este pensamiento, ¿no? de lo que es algo malo que me ocurre se va a repetir siempre, constantemente, va generando un estado de ánimo de desconfianza. Y junto con la desconfianza hay otra emoción muy propia de este pensamiento irracional, que es el miedo. El miedo, psicológicamente hay muchos tipos de miedo, pero hablemos ahorita y bástenos por ahora del miedo que se provoca. La persona, miedo, tengo miedo a esto. Y miedos, por ejemplo, miedo a enfermarme, miedo a perder, por ejemplo, mi casa, miedo a perder un trabajo, miedo a perder la salud, enfermarme, tengo miedo de lo que digan los demás, miedo a lo que ocurra, ¿no? Y que yo no pueda enfrentarlo, que es una de las cosas que ahorita en la pandemia y en esta cuarentena, que ya son 8 meses, y fíjate cómo al principio pensamos, yo pensaba muchos, son 15 días, un mes y ya vamos a regresar. Cuarentena, decíamos. Cuarentena típica, ¿no? Eso es ochentena. Ahorita ya sería 8 mesina, ¿no? Entonces, el miedo, el temor, padre, es una de las emociones más comunes que hay ahorita, como flotando por todos lados. Tenemos miedo, ¿no? Pero esto lo estamos hablando ahorita provocado por un pensamiento irracional, de decir algo malo que ocurre, va a ocurrir muchas veces. Es un pensamiento que puede estar muy común, o puede ser muy común ahorita con este tipo de situación que estamos viviendo ahorita, esta nueva normalidad, ¿no? Que estamos viviendo ahora. Creo, y eso sería cuestión que cada quien analice,
está llena de miedos. Tenemos miedos a salir, miedos que si voy al súper, que si voy a la gasolinera, que si alguien llega a la casa para recibir algo. Tenemos miedo de muchas cosas, ¿no? Fíjate que ahorita he estado leyendo que han aparecido 2 síndromes a partir de esta situación de la pandemia, ¿no? Uno de esos síndromes se le llama el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña, que es que aparece por el encierro, ¿no? Que aparece por el encierro, y entonces estamos encerrados, estamos en casa y hay una serie de situaciones muy interesantes que las personas podemos estar viviendo este síndrome de la cabaña con una serie de cosas, de temores, de miedos, de situaciones irracionales, etcétera, etcétera. Y hay otro síndrome que se ha desatado ahora, que se llama el síndrome del forastero, ¿no? El temor al forastero. Ahorita que estamos hablando, por ejemplo, de la corrida y todo, ¿no? En la mañana, sí, uno está corriendo y antes pues pasabas y te cruzabas con personas, con animalitos y todo. Ahorita ves que viene uno, te vas al otro lado, ¿no? Sí. Para la sana distancia, ¿no? Y estás hablando incluso con gente conocida, de alguna manera de confianza y todo, y evidentemente tenemos que tener los cuidados, ¿no? Pero nos separamos, o sea, hay que tener el miedo, y sobre todo de gente que no conocemos, ¿no? De gente cuando llevan cosas a la casa, o cuando estamos yendo en un lugar y vemos a una persona que se acerca, o sea, va generando un temor a la relación humana. Eso es algo verdaderamente complicado, ¿no? Muy complicado. Muy, muy complicado. Entonces, estos son 2 síndromes que se están dando, que en algún momento podríamos ampliar la información al respecto. Es el síndrome de la cabaña y el síndrome del miedo al forastero. Bien, entonces, pues no sé si creo que nos queda tiempo o ya agotamos. Nos quedan unos 5 minutitos. Ok. Lo que podríamos hacer es dejarlo para la próxima semana, porque es muy interesante. Las emociones ya las vimos, y lo que son las conductas que provoca son muy específicas. Hay 3 tipos de conductas que incluso podríamos compartir algunos casos específicos reales que provoca este tipo de pensamiento, ¿no? Mira, Maritza Delé nos está compartiendo, dice: este pensamiento irracional, así me pasó algo malo, no quisiera que me volviera a pasar, pero aprendo de eso, dice ella. Es correcto. Para salir adelante y confiando en Dios. Sí, efectivamente, qué interesante es que cuando tiene uno en la experiencia esos momentos, esos eventos malos, ¿verdad? Que realmente nos pasan. Pero qué interesante es cuando somos positivos. Ese es cierto. Que vendría siendo ahora sí que lo contrario. El lado contrario, es correcto. Pensamiento, ¿verdad? Entonces somos, como tú decías hace un momento, el ser positivos, el pensar que las cosas van a ser mejores o que no nos va a ocurrir. Y qué bien es cuando tenemos esos pensamientos positivos. Sí, sin duda. Y fíjate, padre, a partir de lo que dijo Maritza ahorita, me recordó algo que es muy importante. Ella dice: me ocurre algo malo que no quiero que me vuelva a pasar. El no querer que te vuelva a pasar algo no tiene nada de irracional, ¿no? Es completamente racional. No querer que te pasen cosas malas, totalmente. O no querer que no te vuelva a ocurrir específicamente algo que ya te hayas padecido. Eso sin duda es total y completamente racional y saludable, ¿sí? Lo que no es racional, no es saludable, es ahí llegó alguien. Lo que no es racional es creer que te va a ir ocurriendo constantemente. Eso es lo que no es racional, ¿no? El hecho de no querer que te pase, el buscar maneras para evitar que vuelva a ocurrir algo malo que te ha pasado, es totalmente racional, es inteligente, ¿no? El ser cuidadoso para que no vuelva a ocurrir, o el simple hecho de no querer que te vuelva a ocurrir algo, es completamente racional. Sí, efectivamente.
Fíjate que ahorita al que hablamos de esos miedos por los eventos que nos dan, estaba yo pensando, por ejemplo, en las grandes enseñanzas que han dado los papas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el Papa Juan Pablo II en tantos momentos citaba aquel pasaje, inclusive del Evangelio, ¿verdad? No tengan miedo. El Papa ciertamente lo decía ante una situación que la sociedad, la humanidad vivía, ¿no? En situaciones concretas que lastimaban en aquel momento y que siguen lastimando tristemente a la humanidad, y eran situaciones en las cuales pues en la experiencia del ser humano estaban. Y ese no tengan miedo, es decir, pensar que las cosas van a ser mejores. Y más que ciertamente los que caminamos en la fe entendemos que es Dios quien está con nosotros, Dios que nos acompaña. Pero importante el que cuando tenemos esa hermosa idea de decir que las cosas van a ser mejores. Yo recuerdo que también el Papa Francisco, cuando en aquella jornada mundial de los jóvenes en Brasil, les recordaba precisamente eso: no tengan miedo ante las situaciones de la vida, porque a veces los jóvenes pudieran pensar que cuando vienen eventos o situaciones negativas, pues se pueden repetir, sí. Pero ese no tengan miedo es tan importante, ¿verdad? Así es. El miedo, acuérdate, padre, que es el miedo no es malo originalmente. El miedo es un mecanismo de defensa, es un mecanismo que tenemos para que nos avisa que algo no está funcionando bien, para que nosotros tomemos cartas en el asunto, como se dice, ¿no? Entonces el miedo es una emoción básica, fundamental, pero no es malo el miedo. El miedo es, insisto, bueno porque nos ayuda a darnos cuenta que hay algo mal y poder tratarlo, ¿no? Los miedos irracionales es lo que ya realmente son de cuidado, ¿no? Pues son todos los mensajitos que nos han enviado, Antonio. Muy bien. Pues entonces concluimos el día de hoy, si te parece, o algo más. No, es todo. Muy bien. Pues agradecemos de antemano al psicólogo Antonio, que ha enriquecido enormemente este programa que es para ustedes, para todos, para que crezcamos en todo ello. También agradecerles a todos los hermanos y hermanas que han participado, mandando nuestros mensajitos. Ojalá que si hubiese por ahí algún otro, pues alguna otra duda, algo, pues nos lo hicieran llegar. O si alguien quiere de manera pues directa contactar con el psicólogo Antonio, ¿verdad? Psicólogo, recuerdo que la vez pasada nos decías por ahí dónde te podrían localizar las personas. Sí, mi teléfono ya está tecleado ya. Perfecto. 9993 466206. Ahí me pueden contactar a través de WhatsApp de manera directa y segura. Muy bien, muy bien. Pues gracias por su presencia. Gracias, Antonio. Esperemos verte en la siguiente edición. Dios mío. Pues vamos a iniciar a concluir con una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.